Bueno, va a ser un día, lo avanzo ya, a la mañana, que van a ser 2 horas, muy interesante. Les pido lo primero, por favor, que tengan los móviles en silencio, porque vamos a marcar los tiempos para poder tratar el máximo de temas posibles. También, si quieren, eso sí, compartir en redes sociales cualquier cosa, pues hemos creado un hashtag, esto lo voy a poner antes, que se llama Debate AgroCV, para que todo el mundo pues, sepa lo que aquí estamos organizando. Vamos a hablar de la agricultura mediterránea, me marco mucho lo de mediterránea, de las elecciones europeas. Es el momento y es el lugar adecuado. Es un debate sin precedentes, no creo que muchas veces se haya dado. 3 candidatos de los grupos que tienen representación en les Corts Valencianes, que presentan, por supuesto, candidatura al Parlamento Europeo, lo demás no tendría sentido. Además, es una convocatoria unitaria. La Unión Llauradora y ABA de la mano, porque comparten, como bien saben, preocupaciones, problemas, retos y desafíos. Y también creo que es un tema en un momento adecuado, porque el 2024 va a pasar a la historia por ser el año más tenso, más intenso en materia de reivindicaciones. Las tractoradas, las protestas, toda Europa, toda España, como bien saben y han vivido en primera persona, ha sido algo histórico. Además, los medios, yo desde luego hace muchos años que los escucho, para bien y para mal, pero todas esas coyunturas han permitido que los medios de comunicación escuchen más que nunca, que la sociedad entienda lo que os pasa, lo que les pasa, lo que sucede en este sector más que nunca, y creo que también el hecho de que tengamos nuevas tecnologías, pues las redes sociales, nuevas formas de comunicar, nos abren nuevas posibilidades. Por eso insisto, darle enhorabuena a la organización, a las 2 organizaciones agrarias, porque es el momento. Es ahora o nunca. Además, estamos aquí en un lugar muy especial para los valencianos, porque es el corazón de esta ciudad. Bueno, y no podemos esperar más. Y no porque no tengamos profesionales, que los tenemos y los mejores. No por falta de conocimiento. La falta, de conocimiento, quien se atreva a insinuarlo no os conoce. Sois los mejores en lo vuestro. No por falta de calidad. Los mercados se pegan con los productos españoles, valencianos. No por falta de resistencia, que os van a contar de la supervivencia. Y ni siquiera por falta de valor, porque los fondos de inversión ahí están comprando tierras, invirtiendo. Hay futuro, pero igual no es el futuro que nos están señalando. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a contextualizar y vamos a preguntar. Y lo van a hacer las 2 personas que lideran las 2 organizaciones convocantes. Primero, al presidente de ABA Sahara, que suba. Bueno, presentar a Cristóbal es casi una ofensa para el sector y yo creo que para todos los valencianos y más allá, porque es por su firme postura de defensa de los intereses de los agricultores la voz más crítica, de las más críticas respecto a las políticas agrarias de la Unión Europea. Es un líder con todas las letras, un líder carismático, un hombre como todos los de este sector, igual que las mujeres, de palabra, y uno de los dirigentes agrarios más reputados en la historia de Valencia, España y Europa. Tiene una trayectoria que la conocéis muy bien, pero solo resumo que llegó a la presidencia de ABA, creo que en el 97, si no recuerdo mal, y bueno, no ha dejado de ser reelegido. Con eso está todo dicho. Así es que contra la competencia desleal, por un mercado justo, por los precios dignos que reivindica, por la equidad real, por el honor y la dignidad de todos nosotros. Esas son las razones de su vida, porque su vida es el sector, su dedicación es completa y su razón de existir da voz a este sector, allí donde están los que deciden. Así es que empezamos, por favor, con las palabras de Cristóbal Aguado. Gracias, Silvia. Buen día, buenos días y bienvenidos a todos los presentes en este debate, que es el primero que abre o no de un acuerdo hemos organizado. Creo que correspondía hacerlo. Estamos viviendo en toda Europa una situación especial. Nunca en Europa nos habíamos movido tanto los agricultores reivindicando y, naturalmente, que aprovechando estas fechas próximas tan importantes, porque se van a elegir los europarlamentarios que van a ver en el Parlamento Europeo,
pues era importante conocer lo que piensan en su partido, lo que van a hacer, cómo van a atender de alguna manera nuestras reivindicaciones y necesidades, porque en Europa se deciden muchas cosas. Por tanto, por eso mismo, agradezco mucho a Bartolomé Fuentes, a José Ignacio Zoido y naturalmente a un gran amigo como es Pedro Narro, que nos conocemos porque ha estado vinculado a nosotros muchos años, pues que participe y que esté aquí para de alguna manera pues trabajar con conocimiento de causa. Creo que es importante todo esto. Indiscutiblemente hay motivos más que sobrados, como estoy diciendo. En Valencia hay 1 de cada 5 anegadas, 1 de cada 5 hectáreas en este momento de abandono agrario. La media de edad supera los 64 años y la incorporación de jóvenes es extraordinariamente baja. Creo que participen los europarlamentarios que van a ir, si son elegidos en Bruselas, es trascendente. A nosotros lo que nos preocupa en este debate pues es la agricultura mediterránea. La agricultura que no solamente es de Valencia, es mucho más amplia en el territorio europeo y afecta a una gran parte de España. Muchos de ustedes recordarán que entramos en Europa en el año 86, que tuvimos un periodo de 10 años transitorio en el que incluso nuestro vecino del sur pues le era más fácil entrar en Europa que a nosotros en ese periodo. Pero es más, es que cuando se negoció el acuerdo en el sector de las frutas y hortalizas, que no tenía un capítulo económico relevante en Europa, porque era la agricultura continental la que recibía los fondos de la PAC, nosotros lo que teníamos era una preferencia comunitaria. Bien, a lo largo de esos años, la preferencia comunitaria se la llevó el viento y pese a eso, España sigue siendo una gran potencia y la agricultura mediterránea es una gran potencia y la gran despensa de productos mediterráneos en Europa. Pero son demasiados los temas que nos preocupan. Nos preocupa muchísimo que no haya reciprocidad en los acuerdos que hayan ido firmándose en Europa. Esos acuerdos comerciales que no tienen reciprocidad dañan nuestra economía porque no permite la complementariedad en el mercado, sino que de alguna forma nos están sustituyendo, expulsándonos de nuestros campos para ocupar ese espacio. Tenemos un problema muy serio, mucho mayor que cualquier área del mundo, y es la falta de materias activas o de medios de lucha suficientes para luchar contra las plagas y enfermedades, una asignatura pendiente que tiene Europa. Se ha tomado una decisión que es el Pacto Verde Europeo. Es muy loable el Pacto Verde Europeo, a mí me gusta, pero ¿cómo se aplica? ¿Y dónde se aplica? Es el fin de la cuestión. O en el mundo vamos todos a una en la globalización, o si tenemos que ir de forma diferente, tenemos que marcar las pautas para garantizar a quien afecte de los de casa, por lo menos que no salga perjudicado. La directiva de buenas prácticas comerciales es un tema súper necesario para hablar, porque al final, en esas buenas prácticas comerciales también vienen reglas de mercado y otras cosas que todos tenemos que saber cómo se juega, cómo se estabiliza y ahí entra incluso la ley de la cadena alimentaria. Por eso ya estamos trabajando. De hecho, hace escasamente un mes, en Bruselas ya tuve varios acuerdos para empezar a aportar notas a miembros de la Comisión, especialmente de cara a la futura PAC 2734, que ya se está trabajando. Y en eso estamos, pero aún está prácticamente modificándose la actual. Es necesario que Europa pise tierra, que conozca los informes que enviamos y que sean las personas que elija la ciudadanía europea, en este caso España, los que lleven la voz de la objetividad a Bruselas. Por eso el relevo generacional es esencial. El relevo generacional
se cuadra completamente con el criterio de la sostenibilidad ambiental, social y necesariamente la que puede hacer que estas existan, que es la económica. La sostenibilidad económica es un presupuesto. Si hay un presupuesto, hay renovación, hay modernización, hay inversión, hay crecimiento, hay desarrollo y hay futuro. La mano de obra, Europa tiene un problema muy serio que no ha sabido todavía arreglar. En el Parlamento Europeo tienen que hablarlo con palabra y fuerza mayor. No tenemos mano de obra y desde luego mucho menos cualificada. Y esto es necesario hablar. Y cómo no, yo porque lo que quería es decir unas palabras, tengo que decir claramente que el tema de la fauna, aquí en Valencia, como en el resto de España, entre el lobo, los patos, los conejos, las serpientes, los jabalíes, las cabras, no voy a decir toda la fauna que tenemos, pero es extraordinario. El exceso de fauna está expulsando y arruinando fincas enteras porque matan hasta los árboles. Y o tomamos medidas objetivas y somos eficaces, o atendemos a las necesidades del mundo rural, o lastimosamente estamos entrando en el punto de no retorno. El punto de retorno quiere decir que lo que se va del campo no vuelve, que lo que se pierde de activos, de despoblación, de abandono del territorio y de pérdida es un verdadero desastre, y que si lo que queremos son incendios, la mejor forma es expulsar a la gente del campo. Los incendios estarán servidos. Pero nosotros, los responsables agrarios, decimos: queremos un futuro, creemos que podemos tener un futuro, Europa es muy grande, hay que conseguir la paz en Europa y ganar 200 millones más de consumidores, y si hacemos política de verdad y no política de parcheo, posiblemente la estabilidad volverá, la economía volverá, la ilusión volverá y una sociedad más justa y desde luego más verde tendremos también. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Así es, de esos temas vamos a hablar. Pero antes también nos gustaría que nos dijera unas palabras el secretario general de la Unión Llauradora. Carles ostenta este cargo desde noviembre de 2018 y fue reelegido en 2022. El apoyo de su organización, de sus bases, de su gente es completa. Él es viticultor, los que pisan bien tierra, creo que les alqueríes. Y antes de su elección como secretario general, ya estaba formando parte de la Secretaría Citrícola de su organización a nivel nacional. Es un hombre firme, trabajador, comprometido, muy activista, y ha focalizado siempre su discurso en el mismo enfoque, dar necesidad y más valor a los hombres y a las mujeres de este sector. Y ha encontrado, lo ha puesto siempre, lo ha antepuesto a todas las diferencias que puedan haber, consenso por el bien de todos. Entre campos de azahar, que vive con vigor y con firmeza, trabaja por la igualdad, por esa reciprocidad de las reglas, siempre contra quien arriesga, y diciendo que abrimos demasiado las puertas, por un trato justo, igualitario, recíproco, llamando siempre, esto es una prueba a la unidad, sin desfallecer. Así es que con esa fuerza pido la presencia de Carles Pérez. Bon dia a totes i tots. En primer lugar, nos gustaría, igual por parte de ABA que de la Unión, agradecer al Ateneo que nos haya cedido también este magnífico espacio para celebrar un debate que pensamos que es importantísimo, ¿no? Al final somos un sector que somos esencial, así lo demostramos en la crisis más importante que hemos tenido en los últimos años, como era el COVID-19. Somos un sector que genera economía, somos un sector que genera ocupación y somos un sector potente a pesar de que atravesamos dificultades y no hay que ocultarlas. Muchas veces el sector genera mucho más economía y mucho más puestos de trabajo que aquello que le llega al bolsillo de los agricultores. Es un poquito lo que a nosotros nos gustaría cambiar y que estamos constantemente aportando propuestas para que se cambie y al final ese valor que empieza a generar el productor pues no se quede en otros eslabones
más hacia arriba de la cadena agroalimentaria se queda una parte también importante en el eslabón de los productores. Eso yo creo que es lo esencial que busca el sector. En segundo lugar, también agradecer también a los ponentes, ¿no?, que tenemos hoy aquí y a los partidos políticos, porque es importante también escuchar. A nosotros nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho proponer, pero también es muy importante poder escuchar aquello que tienen pensado, que tienen plasmado en sus programas electorales y que piensan hacer en los próximos años aquellos partidos políticos que puedan tener representación en Europa, porque al final en Europa es muy importante. Hablamos mucho de Europa, pero es que más del 60% de la legislación y las normativas que se aprueban en Europa nos acaban afectando a los agricultores valencianos. Por lo tanto, es importantísimo, ¿no?, todo lo que se debate y todo lo que se trabaja desde allí. Nosotros, en la línea un poquito del trabajo que intentamos trasladar, ¿no?, desde las organizaciones valencianas, desde esa agricultura mediterránea, es que haya un enfoque claro de que esas normativas, esa excesiva regulación que creemos que hay en estos momentos, pues sea mucho más flexible, mucho más ágil, que llegue al final, que identifique claramente lo que es la esencia de cada región. Y yo creo que es importantísimo. Yo creo que muchas veces en Bruselas no se tiene la percepción de la realidad productiva de todas las zonas productoras europeas, y eso es uno de los grandes fallos que encontramos. Por lo tanto, como he dicho, es importantísimo para nosotros que hoy nos puedan transmitir, ¿no?, aquellos programas y aquellas políticas que piensan hacer un poquito de cara al futuro, porque al final el tener información, el tener transparencia de lo que piensa cada uno y de lo que piensa desarrollar cada uno es importantísimo para el sector, por una parte, para saber realmente el camino de futuro que tiene cada uno, piensa cada uno, que va a realizar desde Europa, y sobre todo también para nosotros tener una organización clara de qué propuestas de futuro podemos ir trasladando a todos los partidos políticos que tengan representación en Bruselas en temas importantísimos, muy mediterráneos, como son la PAC. Pensamos que la PAC debe ser mucho más mediterránea que la que tenemos ahora en estos momentos y adaptada más a la realidad productiva. Necesitamos acuerdos internacionales también que tengan una mejor ordenación y mejor reciprocidad. Ordenación, nos referimos a que si no somos deficitarios en determinados productos producidos en Europa, no tiene sentido traerlo de la otra punta del mundo con el contexto del cambio climático, que ahí está, no hay que negarlo, ahí está y nos afecta ya en las producciones, y por lo tanto es importante también trabajar en esas líneas, y sobre todo todos aquellos compromisos que estamos adquiriendo los productores europeos, que otros países adquieran también esos compromisos, porque no, al final vemos que perdemos competitividad en nuestro principal mercado, que es Europa. Y un poquito lo que nos gustaría hoy es transmitir esa visión, y que al final, de cara al futuro, pues tengamos más Europa y una mejor Europa. Gracias a todos y a todas. Gracias, Bueno, vamos a empezar con los protagonistas. Ya he sorteado el orden de intervención, de su vida, y una vez ya empiece por el primer segundo lo mantendremos. Iremos 3 minutos cuando los tenga los tres. Les pediré que hagan una breve exposición de las ideas centrales de su programa, de su partido, y después unas preguntas que van en la línea de lo que han expuesto Carles y Cristóbal. Les haré que tendrán 2 minutos para responder cada uno a la pregunta de central. Si hay algún tipo de réplica, por favor que lo hagan en el siguiente turno para poder agilizar al máximo posible este debate. Así es que en el orden establecido tengo que decir que cada uno de ellos tiene sus particularidades, sus fortalezas. Las debilidades ya las conoceremos, pero las fortalezas que he querido destacar. Resumir sus trayectorias es muy difícil, porque son hombres muy centrados en sus tareas, pero queda ahí lo que me llama la atención de cada cual. En representación del Partido Popular, el primero en subir, cuando quiera, puede estar con nosotros en el escenario, es Juan Ignacio Zoido. Bueno, Juan Ignacio ha desempeñado en su nombre de peso en política varios cargos gubernamentales muy importantes. A modo de resumen, bajo el primer mandato de Mariano Rajoy fue ministro del Interior de España 2 años, con lo cual conoce muy bien la política interna de este país, compleja seguro, y antes de eso alcalde de esa bonita ciudad de Sevilla, desde el 2011 hasta el 2015.
Se ha consolidado en todo tipo de cargos, como les digo, pero en los últimos tiempos se ha hecho fuerte en el Parlamento Europeo como eurodiputado y miembro de la Comisión de Agricultura y Comercio Internacional. Luego tendremos la posibilidad de conocer pues, su propuesta y también sus respuestas. Pido la presencia en representación de Vox de Pedro Narro. Que también es hombre fuerte, conoce Europa muy bien, de muchos enfoques. Actualmente es funcionario europeo, pero lleva ya muchos años, desde el 2020, desempeñando distintos puestos de responsabilidad en Bruselas, todos vinculados al sector agrícola. Durante 15 años fue director de Asuntos Europeos de Asaja y representó a los agricultores, por ejemplo, en COPA, que es el Comité de Organizaciones Agrarias Profesionales, y en CEJA, que es el Comité Europeo de Jóvenes Agricultores. Es experto en biotecnología, ha estudiado Derecho y bueno, también ha sido asesor del Parlamento, conoce por lo tanto muy bien de lo que estamos hablando también. Gracias por su presencia en este debate. Y cerramos la mesa pidiendo en representación del Partido Socialista Bartolomé Nofuentes. Podríamos decir muchas cosas, espero que este titular te guste porque yo lo considero un europeísta convencido pero con alma municipalista. Y me explico, es experto en muchas cosas, pero especialmente en fondos europeos, está especializado en asesoramiento a la administración local y consigue, gracias a proyectos europeos, que mejoren los servicios los gobiernos intermedios. Vinculado a la Comisión también en una forma u otra desde el año 2011, bueno, siempre ha estado vinculado y era diputado de proyectos europeos en aquellos años. Así es que también gracias por su presencia. Bueno, y vamos a empezar. Bueno, como digo, pues vamos a darles a cada uno de ellos en el orden establecido, unos 3 minutos. Tengo un compañero de gobierno que va a ir marcando el tiempo. Así que empezamos, por ejemplo, con Juan Ignacio Zoido, que nos expone en representación del Partido Popular las líneas claves de sus propuestas. Ya va, perfecto. Muy bien, pues en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Muchas gracias a Cristóbal, presidente de ABAS, y a Carles, presidente de la Unión. Muchas gracias también al presidente de ABACU, que nos acompaña en el día de hoy aquí, siempre los consumidores, bueno que estén presentados. Y sobre todo le quiero dar a todos ustedes las gracias por encontrarse. Las gracias también, como no, a Pablo Roseta y a todos los compañeros que hay aquí de las Cortes Valencianas y de otras responsabilidades dentro del partido, y a todos la acogida que nos han dado. Creo que la oportunidad de estar aquí reunidos en este momento para hablar de agricultura mediterránea es importantísimo. Nos jugamos mucho y por tanto yo lo único que me gustaría es que se desarrolle este debate con las normas propias de la importancia que tiene el tema. Y dicho esto, le quiero decir tanto a Cristóbal como a Carles que al haber tenido la oportunidad de estar con ellos de la mano de Pablo Roseta en Bruselas hace pocas semanas, en la que pudimos comprobar sus inquietudes y ahora las acaban de exponer, es decir, les suscribo de la A a la Z lo que ustedes han dicho. Ahí están las líneas generales de lo que el Partido Popular Europeo y sobre todo la delegación del Partido Popular en España va a mantener en los próximos años. En primer lugar, voy a hacer un brevísimo resumen de lo que ha sido estos 5 años atrás. En primer lugar, la delegación española del Partido Popular no le dio el apoyo a la PAC por considerarla que iba infradotada, que era excesivamente burocrática y sobre todo que no atendía las condiciones del sector de la agricultura, de la ganadería y de otros sectores que también podían verse de manera indirecta influenciados. En segundo lugar, nosotros votamos que no a la estrategia de la granja a la mesa, porque creíamos que era una provocación que inmediatamente después de la pandemia a los agricultores se les pudieran agravar mucho más las condiciones. Aquella obsesión del vicepresidente Timmermans, que estaba obsesionado con perjudicar e imponer una carga excesiva a los agricultores. Votamos que no a la estrategia de la ley de diversidad, de la biodiversidad. Y nosotros también votamos que no a la ley de restauración de la naturaleza, a pesar de que habíamos introducido muchas enmiendas que reducían la grave
situación que iba a generar en el campo. Por tanto, nosotros no vamos a decir qué es lo que queremos hacer ahora, sino que partimos de todo lo que ya hemos mantenido en los anteriores 5 años para ahora recorrer el camino que nos queda. ¿Y qué nos queda? ¿Ya han pasado los 3? Han pasado los 3 minutos, pero como he saludado antes, si me da unos segundos. Nosotros, ¿qué es lo que queremos ahora hacer el Partido Popular, que va a ser el partido mayoritario en la Cámara? Primero, que haya un comisario del Partido Popular de Agricultura y que además se incorpore el agua. Segundo, que haya un pacto europeo por el agua para evitar las consecuencias del estrés hídrico que tienen muchas regiones europeas y sobre todo los efectos perniciosos de la sequía. Tercero, que haya una reprogramación de todo el Pacto Verde, tanto en los plazos como en las condiciones. Y asimismo también queremos aplicar inmediatamente todas las cláusulas de espejo para que terminemos con la competencia desleal que se viene aplicando. Esto y otras circunstancias es el compromiso que tenemos, es el compromiso que hemos mantenido en los 5 últimos años, es el compromiso que queremos desarrollar en los próximos años. Gracias. Pues aprovechen todos para saludar abiertamente. Pasamos a Pedro Narro. Muy buenos días. Gracias. Si no saludo, ¿cuánto tiempo tengo? Tienes 3 minutos y medio. No, quiero saludar y quiero dar las gracias, por supuesto, por la invitación a Ava y a lo mío para hablar de un tema que nos preocupa, un tema fundamental de cara a las elecciones y un tema estratégico para todos. Es verdad que vamos a debatir 3 candidatos y los 3 estamos en una situación diferente. Tenemos un candidato que no va a salir, no tiene opciones. Tenemos otro candidato, el señor Zoido, que sale seguro. Y un tercer candidato, que soy yo, que ahí estamos. Que no sé lo que va a salir. Situaciones diferentes de los candidatos, pero yo también creo, como decía el señor Zoido, que hay muchas cosas que nos unen. Y creo que somos capaces de hacer un diagnóstico muy parecido al que han hecho los presidentes de la Unión y de ABA y también la moderadora respecto a qué está ocurriendo en el sector y sobre todo, decía Cristóbal Aguado, cuáles son las asignaturas pendientes. Yo ha explicado la moderadora mi currículum, efectivamente llevo 25 años ya en Bruselas defendiendo al sector agroalimentario y me da un poquito de pena y frustración decir que las asignaturas pendientes hoy son las mismas que teníamos cuando yo empecé hace 25 años y empezaban a venir los agricultores con sus reivindicaciones a Bruselas. Seguimos teniendo las mismas asignaturas respecto al desequilibrio de la cadena alimentaria. Se han hecho muchas cosas, pero seguimos igual, vendiendo por debajo de los costes, seguimos con la venta pérdidas. Seguimos cada vez más con una falta brutal de materias activas y de instrumentos para que los agricultores produzcan y hagan su trabajo. Y sobre todo los agricultores y las cooperativas y el sector se sigue quejando de un comercio agroalimentario desleal, injusto, que no solamente socava la economía de nuestros agricultores y aspectos sociales y ambientales de nuestros pueblos, sino que también socava y limita lo que son los pilares de la política agrícola común, los pilares de la política agroalimentaria a nivel europeo y también los pilares de la política europea en general. Son temas prioritarios que hay que abordar. Y además, a todo eso, asignaturas pendientes, pues nos encontramos con el Pacto Verde. Y el Pacto Verde ha sido, a juicio de Vox, una declaración de guerra al sector agroalimentario. Y lo explico, ha sido una declaración de guerra porque no ha habido diálogo, se ha basado en la imposición, en la sanción, y no ha habido tampoco estudios de impacto. Y se han fijado unos objetivos que son completamente irrealistas. Y vamos a pasar dentro de poco a contar nuestras propuestas y cómo queremos actuar respecto a las diferentes normativas que integran ese Pacto Verde. ¿Qué vamos a hacer nosotros en Bruselas? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Efectivamente, vamos a luchar por combatir esa narrativa verde, que es importante, como digo, que está contaminando muchas partes del discurso, para que cuando se haga política agraria hablemos de lógica agronómica, hablemos de ciencia. Vamos también a dar un debate en los pasillos para hablar de legislación. Estamos capacitados para modificar reglamentos, directivas, cosas que a lo mejor no salen en Twitter, pero que son fundamentales para la gente que hoy nos acompaña. Y veo ya que me dicen corta, es el diálogo. Vamos a intentar fomentar el diálogo,
que se escuche a los agricultores en Bruselas, que tengan voz y que Europa los considere un aliado en la protección medioambiental y no un enemigo. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que tenéis mucho que aportar, hay mucho que escuchar. Es una pena que tengamos tan poco tiempo, pero vamos también a conocer la propuesta de Bartolomé. Muy bien, pues. ¿Puedes? Muy bien, buenos días. Lógicamente, en primer lugar, sumarme a las felicitaciones por la invitación por parte de ABA y de la Unión, de agradecer la presencia de todos los que están y todas las que estáis aquí. Y efectivamente, lo has dicho tú en la presentación, llevo más de 25 años vinculado a las políticas europeas, es más, en los últimos tiempos reivindicando algo que creo que puede ser una parte del origen del problema, y es el de que las estructuras europeas no solo se trabajan desde el Parlamento Europeo, no solo se trabajan desde la Comisión Europea, no solo se deberían de trabajar desde las instituciones y estructuras que existen en la actualidad. Yo creo, y mi partido así lo cree también, que hay que incorporar elementos donde la participación no sea por invitación, la participación de la sociedad civil, la participación, lo ha dicho el empresario, del municipalismo, de la pyme, de los emprendedores. Nosotros aquí vamos a hablar hoy de la agricultura mediterránea, pero en el fondo afecta a personas que detrás de ellos tienen o una pyme o una micropyme o son autónomos. Por tanto, y también hablemos de otro tipo de oportunidades que hay que solucionan problemas relacionados con la agricultura y que tienen que ver también con la Europa. Se ha dicho aquí, lo diremos seguramente, que prácticamente todo lo que nos afecta en el día a día se define cada día más desde la Unión Europea. Por tanto, la importancia no solo de mirar en el Parlamento, del Comité o de la Comisión, también de exigir espacio de la participación reglada para que, insisto, los que no están representados solamente a través de los representantes políticos puedan tener voz. ¿Por qué sucede que después de tantos años en ocasiones se avanza tan lentamente? Porque en ocasiones no se tiene sobre la mesa, cuando se hacen los reglamentos, la opinión, la voz de los expertos, que son ni más ni menos que los que están a pie de campo en esta ocasión, como a pie de industria en el caso del resto. Por tanto, ese es uno de los planteamientos que creo que adolece de las debilidades que hablamos en la configuración europea y que creo que hay que cambiarlas, o por lo menos hay que ir avanzando en ese sentido, amén de entrar en cada una de las debilidades o reglamentos que hay que tienen que modificarse. Por tanto, yo creo que no solo hemos de hablar de la PAC, que hablaremos seguramente, sino también de otras líneas de oportunidades que están en los fondos europeos, en los Next Generation, en las concurrencias competitivas y que aportan solución también de una forma individual y colectiva a los problemas que adolece a la agricultura, especialmente la mediterránea, que es la que estamos centrados. Muchas gracias. Bueno, vamos directo porque no quiero perder ni un minuto, ni un segundo. Reciprocidad. Reciprocidad. Una palabra que hace unos años no conocía nadie y ahora, por desgracia, conocemos muy bien. Nos interesa que nos contestéis, perdón, que escuché, que me contestéis cómo pensáis que se puede garantizar que los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y esos otros países sean recíprocos, qué medidas se van a tomar o se pueden tomar para evitar esos desequilibrios. Porque, a ver, en política se habla mucho, pero desde aquí, desde la calle, la sensación que tenemos es muy sencilla. Europa se está tirando piedras a su tejado. Y tenemos la sensación de que está perdiendo su independencia alimentaria. Esto dicho de una forma muy coloquial. ¿Qué medidas hay que tomar para acabar con eso? Porque es fundamental, pensamos. Juan Ignacio, ¿cuáles son tus posturas en ese aspecto? Pues brevemente, cuando llegué hace 5 años a Bruselas, mi ilusión era defender al campo, al sector agroalimentario, y vi que era un complemento totalmente necesario estar presente en la Comisión de Comercio Internacional, por las consecuencias que precisamente iban a tener esos acuerdos. Por tanto, he formado parte de esas dos comisiones y considero que es importantísimo, porque la competencia desleal hay que frenarla. La reciprocidad es una exigencia
Y es una obligatoriedad que nosotros tenemos que seguir. Y voy a hacer una reflexión. Si nosotros tenemos cada día unos mejores alimentos, es porque en base a la salud se han puesto una serie de requisitos y condiciones. Salud humana, pero que también para frenar el cambio climático, para mejorar el medio ambiente, que los agricultores lo primero que quieren, tener el mejor ambiente posible, pues también se han tomado una serie de requisitos y de medidas. Bueno, pues las mismas hay que imponérselas a todos y cada uno de los países miembros que nos quieren traer sus productos. Por la sencilla razón de que tenemos que preservar todos la salud y el medio ambiente. Pero además hay que también exigirlo no solo a los productores, hay que exigirlo también al compromiso a los países. ¿O es que China va a seguir con su mismo método de producción y nos va a traer los productos? ¿Es que la India también lo va a hacer? ¿Es que Rusia también lo va a hacer? No, por eso es una exigencia que tenemos que hacer. Y ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo discrepo con mi amigo Pedro de que no estamos igual que hace unos años. Se han dado pasos, y pasos importantes. Ahora, las cláusulas espejo hay que establecerlas. De hecho, las estamos estableciendo. Al primero que le voy a hablar ha sido al ministro de Agricultura francés. Cuando vino el español, al señor Plana le hizo una pregunta: ¿qué es lo que piensa usted hacer con las cláusulas espejo? Y me dice: señor Zoido, es que eso no es un asunto que haya unidad de opinión entre todos los miembros del Consejo, y por tanto no voy a poder conseguir un acuerdo. Ahí está el político, el intentar conseguir un acuerdo. Tiró la toalla desde el primer momento. Por tanto, exigencia hay que exigírselo a la Comisión, que la Comisión cumpla esas obligaciones. Lo tenemos que introducir también en todos y cada uno de los acuerdos comerciales, y ahí tenemos que estar con una exigencia, porque si no, nuestros agricultores, los europeos, los de la agricultura mediterránea, no van a ser competitivos, y si no son competitivos, ellos van a desaparecer. Y eso no lo podemos consentir. Tenemos la mejor agricultura del mundo, somos exportadores, y por tanto lo que tenemos que exigir es las mismas condiciones, y ahí tenemos que ser inflexibles. Y lamento que no haya hablado nada de qué es lo que ha votado su partido a lo largo de estos últimos 5 años, porque ha votado todo lo contrario de lo que piensan todas las organizaciones agrarias. Y en cuanto al diálogo, el señor Timmermans se reunió con Greta y no se reunió con las organizaciones sindicales. Bueno, vamos con Pedro. Vamos a hablar también dentro de un rato de los votos del PP, eso me lo guardo para luego. Pero yo creo que el señor Zoido ha puesto un mal ejemplo. Ha puesto el ejemplo de Macron. Macron es el ejemplo de político que está engañando a sus agricultores en estas cuestiones. Sí, llega al poder, lo primero que dice en 2018: voy a prohibir el glifosato. Al cabo de unos meses: pues mira, no lo voy a prohibir porque no tengo alternativas. Y ahora saca un plan, no prohibición si no hay alternativa. Macron es el primero que saca las cláusulas espejo. Reciprocidad, preferencia comunitaria, cláusulas espejo. Llevamos 20 años, está jugando con los agricultores. Cláusulas espejo solamente para abordar cuestiones fitosanitarias. Tenemos que ir más allá para abordar esa reciprocidad y esa armonización también en materia laboral y en materia medioambiental. Eso es fundamental y no se está haciendo. Por lo tanto, como Vox, a favor de la reciprocidad, a favor de la preferencia comunitaria, a favor de las cláusulas espejo, como hemos estado todos estos años. Pero tenemos más propuestas, y así se las hemos hecho llegar a Ursula von der Leyen, jefa del PP europeo, que no nos ha hecho ni caso. Le hemos pedido, por supuesto, que se tomen en serio las inspecciones, que haga inspecciones en origen, que mande a algunos de los funcionarios europeos a investigar qué está ocurriendo en el puerto de Rotterdam. Le hemos pedido que suspenda determinados acuerdos comerciales cuando haya un número determinado de intercepciones. Y le hemos también pedido que aplique un arancel verde compatible con la Organización Mundial del Comercio. Algunos dicen: estáis locos, un arancel verde. La Unión Europea va a poner en junio un arancel verde a los coches chinos. ¿Por qué no? Un arancel verde inspirado en un nuevo sistema que se llama mecanismo de carbono de ajuste en frontera, para penalizar la importación, por ejemplo, de fertilizantes, aluminio o cemento producido en países que no cumplen nuestras condiciones. Si la agricultura es un sector estratégico, ¿por qué no podemos aplicar un arancel verde? Por supuesto, son cuestiones que no son prioritarias, y veo que me estoy pasando. No, perfecto. No luego daré pie a contestar, porque la segunda también va por acuerdos comerciales, ya que veo que estáis haciendo... Bueno, ¿tengo tiempo? Anda. Un segundo. Pues no, un segundo simplemente, señora moderadora. Dependencia alimentaria. Nosotros defendemos la soberanía alimentaria porque vemos que está en riesgo. 2035, España va a ser importadora neta de tomates de Marruecos. Esa es la realidad. Vamos a ser importadores netos. Nuestro ganado, ¿cómo lo alimentamos?
con la soja transgénica, 30 millones de toneladas. Y usted, señora moderadora, también decía algo muy importante al inicio de su intervención. La agricultura tiene futuro, pero ¿quién se está aprovechando de ese futuro? Los fondos de inversión y las multinacionales que están haciendo inversiones en el campo y que están echando a los pequeños agricultores. Ahora sí. Gracias. Bueno, Bartolomé, ¿cuál es tu postura en el tema de la reciprocidad? Bueno, lógicamente yo creo que el principio de reciprocidad tiene que aplicarse en la revisión y en la negociación. Las cláusulas espejo tienen que estar ahí, es decir, no debería más en una negociación multilateral. Eso es básico en cualquier aspecto. A mí me llama la atención el representante de Vox, que querría recordarle que el comisario europeo, es de su línea ideológica, podría estar planteando desde hace tiempo ya este tipo de situaciones, y viene usted aquí a plantear como si no tuvieran posibilidad de plantear y de lanzar. Un comisario tiene mucha capacidad de influencia, mucha capacidad de toma de decisiones y mucha capacidad de decirle a los colectivos, en este caso los afectados, cuál es su papel. En la última crisis creo que emigró, se fue y no salió a dar la cara, incluso podría haber salido para decir lo que usted está diciendo aquí, si es que realmente se le quitaron las competencias, podría haber sido diciendo, miren, colectivo, me han quitado las competencias y no puedo elevar ninguna propuesta. Y se las voy a decir cuáles son las mías. No, huyó, hizo la escondida y lleva tiempo. Antes de esa crisis tampoco había lanzado ninguna de las propuestas que desde aquí están lanzando ustedes. Por tanto, seamos un poco coherentes, que aquí vienen como si parezca que allí están gobernando unos que no son ellos, y están gobernando ellos. Bueno, pues en agricultura sí. quería aprovechar, aún tiene unos segundos, pero seguimos con la rueda. Vale, pues vamos a seguir hablando porque veo que este tema es candente. Acuerdos comerciales. Pueden responderse, porque también nos interesa mucho saber cuál es su posición en los que están pendientes y sobre todo que están de acuerdo o no en la revisión de los acuerdos con Egipto, Sudáfrica, Marruecos, o sea que seguimos con este tema, pero también, si es posible, díganme qué piensan de esto. Yo lo primero que le quiero decir es si el comisario sirve para algo o no sirve algo el comisario de Agricultura, Wojciechowski. Sí, muy bien, porque le hemos estado exigiendo que cambiara la normativa desde el primer momento. Desde el primer momento le hemos estado exigiendo que había que flexibilizar la norma. Ha estado perdido. Se presentó la estrategia de la granja a la mesa después de la pandemia y lo presentó Timmermans, el socialista, y no estaba el de la granja. Y por tanto, el comisario algo tiene que ver en esto, por favor. Y a última hora han acudido todos allí a hacerse una foto con él, a no sé qué es lo que pretendía. Yo no quiero discutir, Pedro, te conozco hace mucho tiempo, tengo la mejor opinión de ti y creo que eres una persona que conoce perfectamente el sector. Y por tanto, el tema de los acuerdos comerciales son importantísimos. Son importantísimos en esta agricultura mediterránea de la que aquí estamos hoy hablando. Importantísimo porque aquí más de 7.000 millones de euros se obtienen con la exportación por el sector agroalimentario mediterráneo en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Por tanto, yo creo que no conviene hacer una utilización populista de estos temas por los graves perjuicios que también puede traer. Por tanto, hay que compaginar y hay que ser serio y hay que poner unas exigencias. En este sentido, tuve la oportunidad con todos vosotros de estar debatiendo sobre cuál era el estado de Mercosur. Y yo dije, Mercosur tiene toda la pinta que no va a salir. No va a salir porque no lo quieren los países allí del Atlántico, pero no lo quieren tampoco muchos de los países de la Unión Europea. En ese sentido os tranquilicé, pero también dije, es un tratado, es un acuerdo que tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas para muchos sectores, también de la agricultura, pero es verdad que aquí habría una desventaja para el sector de los cítricos. Y hay que ser claro que eso estaba ahí. En la legislatura en la que se aprobó el acuerdo, yo no estaba en él, pero he sido un seguidor muy fiel para que no se vulneraran los derechos de ningún sector, porque todos los sectores tenían que tener la protección adecuada y que ninguno se quedara atrás. Y por tanto, en ese sentido lo que quiero es, como os dije antes, yo no veo que pueda salir el acuerdo tal y como está, no solo por algunos desequilibrios, sino porque tampoco quieren aceptar determinadas exigencias medioambientales que se le han puesto
a los países latinos como consecuencia de las mismas exigencias que se le está exigiendo a los productores en Europa. Y en cuanto a los acuerdos comerciales con Egipto, Sudáfrica y Marruecos, por supuesto que venimos pidiendo ya desde hace años el seguimiento de los mismos y el cumplimiento escrupuloso. Perfecto, muchas gracias. Pedro. Sin ánimo de polemizar, si alguien espera que yo hable bien del comisario de Agricultura hoy, no lo va a conseguir. No es una persona brillante y su mandato ha dejado mucho que desear, pero hay que entrar en las causas y hay que intentar explicar que es que han vaciado de competencias al comisario de Agricultura, no de ahora, de hace muchos años, desde Franz Fischler. Yo he oído ya 5 comisarios de Agricultura: Franz Fischler, Marion Fischer-Boel, Dacian Cholos, Phil Hogan. Y ahora ya la agricultura no tiene ningún peso. Quien decide es medio ambiente, quien decide es clima, quien decide es comercio, quien decide es Ursula von der Leyen y el comisario Timmermans, antiguo vicepresidente, que ya se ha marchado, que son los que han diseñado el Pacto Verde con muy poco margen de maniobra para un comisario que, desde luego, pues ha dejado también mucho que desear. Pero quería explicar que el comisario... luego la réplica. Quiero explicar que ha sido un comisario atado de pies y manos. Pero vamos a hablar de las cuestiones... Y, bueno, de comercio fundamental. Nosotros no tenemos una posición para nada populista. Veo que la gente que desconoce la labor que está haciendo Vox en el Parlamento Europeo piensa que de manera sistemática nos oponemos a los acuerdos comerciales. No es verdad. Analizamos uno por uno los diferentes acuerdos comerciales y vemos los intereses en el sector. Hemos votado a favor de muchos intereses comerciales para proteger nuestras figuras de calidad y para proteger la propiedad intelectual. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero efectivamente, hay que analizar esos acuerdos que comentaba la moderadora. Nosotros con Mercosur no tenemos dudas, no somos ambiguos, vamos a votar que no, porque perjudica al sector agroalimentario. Y vamos a votar y vamos a defender lo que hemos defendido siempre. Hemos hablado también de 3 acuerdos adicionales. Sudáfrica pedimos una suspensión y una revisión del acuerdo ya, porque hemos tenido 51 intercepciones en 2023. Es necesario hacer eso. Y el tratamiento en frío, de verdad, no como lo están haciendo, no solo para las naranjas, para las mandarinas y los pomelos. El tema de Egipto. Egipto es el gran problema que tenemos también ahora en la agricultura mediterránea. Lo llevamos advirtiendo muchos años. Con Egipto hay que actuar. Y Vox, de manera no populista, ha hecho una propuesta específica y una propuesta concreta para aplicar una cláusula de salvaguardia. Y en Bruselas estamos defendiendo con argumentos y a nivel técnico una cláusula de salvaguardia que se pueda aplicar de manera automática, sin burocracia y sin pasar por comité de gestión. Y me dejo para el final lo más bonito, que es el acuerdo con Marruecos. Y digo más bonito porque ejemplifica perfectamente la hipocresía de la Unión Europea, que justamente el año pasado dio 150 millones de euros con un titular súper atractivo: ayuda a la resiliencia y a la lucha contra el cambio climático en Marruecos, que básicamente consiste en que transformen el secano en regadío para hacer competencia a nuestros productores. No se trata simplemente ahora de revisar el acuerdo con Marruecos. El acuerdo con Marruecos se incumple sistemáticamente y Vox ha apoyado a todo tipo de organizaciones de agricultores que se han dirigido a la OLAF denunciando que no se cumplen ni los contingentes ni los precios de entrada y por supuesto tampoco el etiquetado. Gracias, Pedro. Y en ese sentido, Bartolomé, ¿cuál es vuestra postura? Primero que situar el tema, es que se ha vaciado de contenido al comisario de Agricultura en absoluto, porque mantiene la partida que tiene más de 40.000 millones de euros y que lo gestiona él directamente, y esa no se ha vaciado de contenido, aunque se haya puesto en paralelo también, lógicamente, en la Europa Verde y el resto de los objetivos de Europa. Por lo tanto, sigue teniendo partidas, sigue teniendo competencia. Otra cosa es que aquí se pretenda dar a entender que no tiene nada que ver la extrema derecha europea en la gestión de la agricultura, cuando es el principal referente y responsable, que además mantiene una partida, insisto, de más de 40.000 millones de euros en este momento. Dicho lo otro, yo creo que en el fondo en esa cuestión casi estamos coincidiendo, es decir, porque efectivamente los acuerdos, el que hay en este momento, el que está planteado lógicamente, perjudica y muy mucho a la agricultura valenciana, especialmente a los zumos, a los cítricos. Y yo creo que esa no se puede dar por válida, hay que renegociarla, hay que plantear también la reciprocidad fitosanitaria con respecto a los digamos, cítricos que provienen fundamentalmente de Brasil, y que se avance sobre todo en esto. Yo creo que
en el fondo coincidimos en la que no se puede aceptar, al menos para lo que es la Comunidad Valenciana. Y sí, lógicamente hay que revisar los acuerdos con Egipto, con Sudáfrica y con Marruecos, porque no están en igualdad de condiciones. Gracias. Pues vamos a pasar a otro tema. Pueden ir respondiéndose abiertamente, pero es que hay tantos, porque si Europa es tan hipócrita con estos temas, estamos creo que todos de acuerdo, también es un coladero de plagas, de enfermedades. Nos preocupa mucho qué opinión tienen o qué estrategias proponen para fortalecer la prevención y control de plagas y enfermedades de la agricultura en la agricultura europea. ¿Qué opinión tienen sobre el control fitosanitario? Que bien apuntado también como tema prioritario europeo. No de cada país, sino en las propias inspecciones en origen. ¿Qué hacemos con este tema? Porque claro, ahí sabemos que hay situaciones en algunos países, presiones, intereses. ¿Cómo lo resolvemos, Juan Ignacio, esa cuestión? Bien, pues yo creo que el tema ahora mismo de la situación que se plantea es la respuesta que hay que dar. En primer lugar, hay que partir de una base que no debemos renunciar. No podemos privar de una serie de productos si no hay una alternativa para que puedan utilizar los propios agricultores. Por tanto, lo que sí exigimos desde el Partido Popular es que pueda haber inversiones para que el producto pueda estar a disposición de los agricultores en un plazo mínimo, como se hizo con las vacunas, que las vacunas las tuvimos a disposición para poder aplicarlas inmediatamente. Pues también, al ser la agricultura, en nuestra opinión del Partido Popular, un sector estratégico y de seguridad alimentaria para toda la Unión Europea, de que esos productos puedan transcurrir y recorrer todo el proceso hasta su puesta a disposición de los agricultores de una manera inmediata. Las nuevas técnicas genómicas. Hay que dejar de rajarse las vestiduras y saber que de esa forma nuestros agricultores van a ser mucho más competitivos y también nosotros tendremos que potenciar eso. Porque si no son competitivos, si no pueden competir con países como China o como India, que anteriormente yo los había puesto de ejemplo, pues será un verdadero problema. Y por tanto nosotros vamos a apostar por estar en vanguardia, vamos a apostar por la innovación, porque la innovación es la que va a traer consigo también que pueda haber rentabilidad. Si hay rentabilidad vendrán los jóvenes, si vienen los jóvenes es porque viene un futuro prometedor y en definitiva seguiremos teniendo una gran industria, una industria de agroalimentaria que la tendremos en el Mediterráneo, lo tenemos también en España, pero lo tendremos también en Europa. Y eso es lo que nos va a salvaguardar. No olvidemos que representamos a más de 450 millones de habitantes. Y por tanto no debemos aceptar chantaje de nadie que venga de fuera, pero también tenemos en el mercado interior que garantizar que esos productos puedan llegar al agricultor, porque es la forma en la que ellos puedan ser rentables y competitivos. Pedro, ¿cuál es tu postura en este tema o qué medidas crees que hay que...? Sí, este es un tema fundamental porque cada vez el sector se enfrenta a nuevas plagas y enfermedades y a la gente le sorprende cuando piensan que los agricultores vienen a Bruselas básicamente a pedir subvenciones y ayudas de la PAC. Y cuando la gente me dice eso yo les explico que no, que cuestiones como la lucha contra nuevas plagas y enfermedades, la posibilidad de tener herramientas para poder producir es una de las cuestiones prioritarias que los agricultores reivindican y por lo que luchan en la Unión Europea. Desgraciadamente la Unión Europea, a pesar de todas las reivindicaciones justas de los agricultores por tener herramientas efectivas ante nuevas plagas y enfermedades, muchas de ellas importadas, la solución de la Unión Europea ha sido reducir en un 50% el uso de fitosanitarios sin que haya ninguna alternativa. Y esa propuesta se ha bloqueado y después de bloquearse, cuando Macron y otros líderes vienen y dicen no prohibición sin alternativa. Piénselo usted antes. O sea, hace una propuesta, discute, haga un estudio de impacto, valore si hay o no alternativas. Por supuesto que hay que apostar por alternativas y el sector además lo está haciendo. Lo vemos con los fitosanitarios también, con los productos fitosanitarios de bajo riesgo. Se han mencionado las técnicas de edición genómica que están todavía, a ver cuándo las tendrán disponibles los agricultores. Esa es otra, se está discutiendo todavía en Bruselas y cuando pasen las elecciones volverán los ministros a debatir un tema que a mi juicio debería haber sido más amplio y no centrarse simplemente
en unas técnicas específicas según cómo se ha utilizado la edición genética. Hay que apostar por la edición genética y en general también por la transgénesis o los organismos genéticamente modificados. En Europa no podemos hacer diferencias, tenemos un mercado interno. Yo entiendo y veo aquí, hay gente del sector del arroz, pues tendrán que estar indignados cuando les estamos prohibiendo materias activas que Italia y Francia acaban de aprobar para luchar contra malas hierbas que también tenemos nosotros, y a nosotros nos dicen que no. Hay que hacer una revisión. Pero eso lo tiene que hacer Estados Unidos. Importante, no, lo tiene que hacer el Estado. Son cuestiones. Lo hace Italia, lo hace Francia, porque no lo hace España. Efectivamente, tiene que hacer el Estado miembro, pero también aquí son cuestiones donde todas las administraciones tienen responsabilidades. Eso es evidente. Y luego también muchas veces se han engañado a los agricultores. Por ejemplo, cuando los agricultores con este tema de plagas y enfermedades denunciaban la mancha negra de los cítricos y la posibilidad de que la mancha negra pues se pudiera extender a los climas mediterráneos. Y siempre la Unión Europea ha dicho no es posible. Pues bien, esa mancha negra de los cítricos ya ha estado 2 veces en Túnez. Bueno, pues la verdad es que hay cosas que compartimos. Vamos a ver si vamos consiguiendo. Bartolomé, ¿tu postura? Bueno, la postura del Grupo Socialista es que lógicamente se tiene que aplicar controles en frontera, fundamentalmente, pero también acércate un poco más, por en favor. aquellos casos que sea necesario. Yo creo que en origen también, como nos los aplican a nosotros en la situación. Pero yo creo que también que hay que, sobre todo, hacer una apuesta decidida para que en nuestros territorios se haga mucha investigación, desarrollo e innovación para dar solución a las distintas plagas que puedan aparecer. Yo creo que hay una excesiva dependencia de terceros países en ese criterio, en el criterio de cómo tratar las plagas, y creo que hemos de hacer, y hay fondos europeos, que yo creo que Europa los tiene para ello. Tenemos que tomar liderazgo en ese sentido. Creo que España tiene que tomar liderazgo. Las comunidades autónomas que tienen también competencia y que están pasando un poco desapercibidas aquí, tienen que asumir el liderazgo de implantar en sus territorios esos espacios de investigación, desarrollo e innovación, y apostar por ello, y meter en los presupuestos, que los hay también con fondos europeos, esa fase. Yo creo que así tendremos menos dependencia de terceros, pero insisto, en el final de la pregunta hay que poner controles en frontera y controles en aquellos casos que sean necesarios en origen, igual que lo tiene Corea o los Estados Unidos. Sí, vamos, está clarísimo. Temita que nos va a gustar, además va a poder hilar todo lo que estáis hablando, porque se ha nombrado desde el principio Pacto Verde Europeo, hasta declaración de guerra lo habéis llamado. A ver, yo parece que el mundo o Europa o no sé quién no es consciente de que la agricultura solo supone el 1%, tengo confirmado o contrastado, de las emisiones contaminantes en todo el mundo. Entonces, claro, no se acaba de entender qué pasa con este Pacto Verde, que, como bien ha apuntado Cristóbal y estáis aquí comentando, la filosofía es correcta, pero la forma de enfocarlo no. ¿Qué medidas, objetivos, plazos, cómo hacemos frente, Juan Ignacio, a este tema? ¿Apoyamos la ley de restauración de la agricultura? ¿Frenamos este Pacto Verde? ¿Pedimos una reestructuración, un replanteamiento? ¿Cómo frenamos esto? Porque, claro, no tiene mucho sentido tampoco desde fuera. Bien, en primer lugar, yo hoy aquí he escuchado por parte de las asociaciones profesionales que el Pacto Verde les parece bien. Lo que ocurre es que el Pacto Verde ha tenido una mala ejecución, yo me atrevería a decir nefasta aplicación. Por tanto, ha habido algo que me ha preocupado muchísimo, y es que se han marcado unos plazos que eran inasumibles, porque no se habían tenido en cuenta las circunstancias que teníamos después de la pandemia, la crisis económica, la crisis energética, la inflación, el incremento de los costes de los insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el Pacto Verde lo que hay que hacer es una reprogramación total. Y además también es verdad que tenemos que hacer una distribución distinta entre los sectores. Acaba usted de hablar del 1%. Estoy totalmente de acuerdo que ese 1% es lo que significa de los residuos. Pero hay algo que también me parece fundamental, y es que hay que distribuirlo no solo por países, que anteriormente lo había dicho, tema de China, tema de India, tema de Rusia, sino que también tiene que hacer de los sectores. ¿Qué pasa con sectores tan importantes como es la distribución, el transporte, la movilidad, la aviación?
Son muchos los sectores que están implicados y que no se les está aplicando con el mismo rigor que se le ha aplicado por Timmermans y esa obsesión que tenía. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es un planteamiento totalmente distinto. Lo llevamos entre nuestros socios del Grupo Popular y lo que sí estamos totalmente de acuerdo es que lo vamos a conseguir. Y no estoy de acuerdo con que se quiera enfrentar al campo, a los agricultores, al sector primario con el medio ambiente. No es verdad, los primeros interesados en mantener el medio ambiente son los agricultores y los ganaderos. Estoy totalmente convencido. Lo único que también es verdad que hay que defender que para que haya sostenibilidad económica y sostenibilidad social es necesario que haya también la sostenibilidad. He dicho, sostenibilidad medioambiental es necesario que exista antes la económica. Económica que reportará la social y la medioambiental. Pues esto es lo que nosotros mantenemos y nosotros lo que vamos a exigir es, insisto, en esa programación y en esas ayudas específicas que tiene que haber. Después, cuando venga la paz, diré en qué consiste, porque ya está bien de utilizar el pilar de la paz para utilizarlo para todo. Y la paz es para la política agraria común. Pedro, tú aquí antes has marcado... Hay tantas cosas que decir del Pacto Verde. Hay tanto que podemos decir del Pacto Verde, porque al final hablamos de un interés legítimo, que es la protección del medio ambiente. Y para nosotros también es una cuestión prioritaria, y me gustaría, porque ha salido también a colación en el debate, subrayarlo. Muchas veces se nos tilda de negacionistas del cambio climático, del calentamiento global. Calentamiento global es una realidad, es un hecho. Los agricultores lo saben mejor que nadie. Llevan años adaptándose y cambiando sus prácticas e intentando mejorar su contribución medioambiental y adaptándose a todas esas cuestiones que plantea el calentamiento global y la necesidad de proteger el medio ambiente. Eso es fundamental y tenemos muchas propuestas. Vox tiene en su programa, y estaré encantado de compartirlas, muchas propuestas para proteger el medio ambiente de la mano de los agricultores. Pero el Pacto Verde no nos va a engañar. Nosotros pedimos esta derogación del Pacto Verde elaborado por la coalición de socialistas y de populares. Porque decía Zoido que ha sido una nefasta ejecución. Por supuesto, yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero es que yo creo que incluso el diseño ha sido peor. Se han puesto unos objetivos completamente irrealistas en la ley del clima, que por supuesto PP y PSOE votaron a favor, tal. Totalmente. La delegación española no. En la ley del clima sí, y también en la comunicación sobre el Pacto Verde, y también en la Comisión de Medio Ambiente sobre la ley de biodiversidad, y también en la estrategia de la granja a la mesa votaron a favor en la Comisión de Medio Ambiente, luego votaron en abstención, luego votaron en contra. El PP es capaz de votar 3 cosas en 2 semanas y no volverse loco. Esa es la realidad, pero no me aparte del tema que es el tema del Pacto Verde. Como digo, el Pacto Verde muy mal enfocado porque objetivos muy ambiciosos y en ningún caso se ha dado a los sectores productivos, hoy estamos hablando de agricultura, un análisis del impacto y de cómo apoyarles en esa transición. No se ha hecho, esa es la realidad. Nosotros pedimos esa derogación del Pacto Verde y por supuesto a corto plazo vamos a rechazar la ley de restauración de la naturaleza. Apoyamos una ley de restauración de la agricultura y queremos no parches, porque ahora nos proponen parches. Sí, nos hemos equivocado, ahora vamos a dialogar con los agricultores. No valen parches. Hay que volver a pensar y volver a reflexionar qué se puede hacer para que la agricultura sea un aliado del medio ambiente. Y este Pacto Verde nunca, jamás se ha planteado al agricultor como un aliado. Más bien como un enemigo a batir. Y por supuesto, si mandamos a Teresa Rivera a Bruselas de comisaría, va a dejar en buen lugar a Timmermans. Pero una última reflexión es, en definitiva, de lo que estamos hablando al hablar de Pacto Verde es de un tema que sigue pendiente. ¿Qué modelo de agricultura queremos? Pacto Verde, habrá algo más verde que el sector, es increíble. Bartolomé, sí, ¿cuál es pues, nuestra postura? Yo creo que la agricultura lo que necesita es un impulso. Sí, yo creo que más que la restauración, una extensión, un impulso, porque la agricultura va caminando por dificultades, pero la agricultura no está enfrentada al Pacto Verde, no está enfrentada
a los problemas medioambientales que existen, no está enfrentada al cambio climático. Lo que yo creo que en este caso lo que la agricultura necesita, y creo que eso es lo que el Partido Socialista va a hacer en el caso de llegar a influir o a presidir el Parlamento Europeo, que es lógicamente dotar de una línea para acompañar a la agricultura en esa transición hacia una Europa verde. Es decir, haciendo Europa verde aquí de forma inevitable, lo que no se puede hacer es a un ritmo en el que la agricultura se la arrastre de una forma no preparada. Por tanto, hay que acompañar a la agricultura en esa transición y hay que dotar económicamente para que esa transición sea razonable también y a los ritmos que lógicamente cada uno debe de llevar. Bueno, como me piden de organización, que vayamos alternando un poco también el orden. Hemos hecho las primeras 4 preguntas. Aunque nos encanta seguir este orden, volveremos a él, que es el que se ha conseguido por sorteo en el minuto final. Pero vamos a pasar a hablar de directivas de buenas prácticas comerciales. Empezamos, por ejemplo, contigo, Bartolomé, que nos ha agotado tu tiempo, y así si nos respondes, por favor, ¿cómo apoyáis la implementación de una nueva, si es que la apoyáis, de una nueva directiva europea que regule las prácticas comerciales justas entre empresas? ¿Y qué medidas, este tema también es muy candente, específicas proponéis para proteger a los agricultores dentro de la cadena alimentaria a nivel europeo? Un tema también para evitar abusos y desequilibrios fundamental. Vamos contigo y luego seguimos otra vez de orden por cambiar. Bueno, yo creo que ahí hay ejemplos de buenas prácticas que se están llevando a cabo por parte del Gobierno español, que es la Agencia de Control Alimentario. Yo creo que son iniciativas que avanzan en ese sentido, como buena práctica. Creo que incluso aquí en la Comunidad Valenciana teníamos también ejemplo de buenas prácticas que el señor Mazón la ha calificado como un chiringuito, y es que había también una agencia de control alimentario. Yo creo que es uno de los elementos fundamentales que se pueden poner como ejemplo de buenas prácticas, pero también lo he dicho en anteriores intervenciones. Yo creo que en la Comunidad Valenciana hemos de ser capaces de liderar la instalación, el impulso hacia investigación, desarrollo e innovación, no solo para la gestión de la misma plataformas tecnológica, sino también para la investigación sobre tratamiento fitosanitario. Pero creo que también hay otra cosa, y es la digitalización del sector. Es decir, la eficiencia energética del sector, hemos sido capaces de incorporarla, la eficiencia hídrica, pero también la digitalización del sector. El sector no está exento de ser capaz de digitalizarse, y cuando hablo de digitalizarse no me refiero solo a la digitalización del entorno de trabajo, es decir, de los campos y de las fórmulas de producción, sino también de las fórmulas de comercialización. Es decir, hay infinidad de posibilidades de que nuestros productos mejoren su canal de penetración en los mercados, mejoren su canal de posicionamiento, y eso yo creo que hay ejemplos, pequeños ejemplos que además están financiados. Es decir, nosotros en el municipio tenemos un proyecto que es TITI 2030, que es la agricultura urbana sostenible, en la que la Unión Europea financia, hablando de hasta 15 millones de euros, para llevar adelante ejemplos de buenas prácticas y cuáles asociaciones, aquí los dos sindicatos, pudieran plantear como ejemplo. Yo creo que eso hay que llevarlo al territorio y no esperemos que los demás nos digan cuáles son los pilotos que están desarrollando en otros países, sino tomemos iniciativa y planteemos fórmulas nuestras que además luego las internacionalicemos como un ejemplo nuestro aplicable a nuestro territorio y a nuestros productos. Gracias, pues pasamos por ir saltando un poco ese orden. Por ejemplo, Pedro, ¿qué opinas sobre estas cuestiones? Porque lo de regular las prácticas comerciales es crucial para protegerlos. Es que en 2 minutos es un desafío, porque son pues es un desafío. Hablar de cadena alimentaria, pero bueno, tengo que dar mensajes sintéticos. Evidentemente seguimos con la venta a pérdidas, siguen muchos agricultores vendiendo sin precio y vendiendo por debajo de los costes. Y esto hay que abordarlo. Es verdad que tenemos una directiva de prácticas desleales y abusivas cuya implementación ha sido parcial y fragmentada. Los avances, que los ha habido, han sido mínimos. Por lo tanto, tenemos que tener mucha más ambición. Y nosotros estamos pidiendo no un cambio de la directiva, sino una ley con obligaciones que sean de obligado cumplimiento. Desde hace muchos años nos hablan de códigos de buenas prácticas, de grupos de alto nivel. Necesitamos ser serios en esta cuestión. El representante socialista
mencionaba una agencia que se creó en Valencia, ¿no? Con estas cuestiones de cadena alimentaria. Pues bien, esa agencia, y lo saben ustedes mejor que yo, que llevo 25 años en Bruselas, esa agencia se creó sin recursos, sin presupuesto y sin potestad sancionadora. Ahora hay una dirección general que intenta abordar todos estos temas desde una óptica mucho más profesional, intentando dar respuestas. El tema de la venta a pérdidas es que seguimos con problemas de la venta a pérdidas o utilizar el arroz, por ejemplo, como producto reclamo. Se siguen pues los agricultores protestando, acaban de iniciar una serie de iniciativas. Pues hay que apoyarles. Es triste que tenemos una ley de cadena también en España que no ha dado sus frutos. Ustedes saben mejor que yo cuántas denuncias ha habido en Valencia. Pues a lo mejor ninguna. ¿Por qué? Porque al final no se ha garantizado el anonimato a los agricultores, y esa ha sido una de las reivindicaciones clave que se debe integrar en cualquier tipo de política efectiva en materia de cadena alimentaria. En este caso, te invita, como bien apunta Pedro, difícil de resumir, pero ¿qué hacemos? Es muy difícil de resumir, pero no puedo dejar de contar que un socialista hable en mi presencia de un chiringuito. Porque ha dicho un chiringuito, ¿no? No. Eso lo decían ustedes aquí en la Comunidad Valenciana. Póngase el micro y esto para mí es un momento reloj. He dicho, disculpe. Quien calificaba de chiringuito eso era el presidente de la Comunidad Autónoma aquí y el conseller de aquí, de Vox. No yo he puesto en mi boca palabras que dice su partido, sus partidos, aquí en la Comunidad Valenciana. Para aclarar el tema. Aclarado el tema. Vamos a dar. No, es decir, ¿cuál fue el resultado de esa agencia? De eso, ¿qué pasó? Sueldos, ¿no? Sueldos. Bien, yo lo único que quiero decir es que para el Partido Popular la venta a pérdida es algo que es fundamental de erradicar. Eso tiene que ser prioritario. Lo acaba de decir también Pedro. Tenemos que llegar a un acuerdo, no es fácil, sobre todo además cuando estamos en presencia también de una agricultura que es exportadora. Por lo tanto, no es fácil, pero hay que conseguirlo. Cuando digo que es una necesidad para el Partido Popular, es que ya Miguel Arias Cañete en su tiempo lo estuvo intentando también sacar. Se dieron los primeros pasos, hay que continuar con aquello. Ahora mismo no está consiguiendo el objetivo, por lo tanto hay que dar el salto a Europa. En el salto ahora en Europa se está trabajando también con un observatorio. Yo creo que hay que dar el paso definitivo y hay que ir a una ley y que tenemos sin duda que negociarla con todos los sectores. Ya está bien de hablar con determinados sectores, pero que no se hable con aquellos que están directamente implicados, como son los sectores primarios. Y por tanto yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo. Y vuelvo a repetir algo de los tres grandes pilares. Para conseguir una agricultura como la que somos capaces de llevar a cabo y la que se ha conseguido gracias a los agricultores. Esa agricultura que sea la huerta de Europa, esa agricultura es necesaria que consiga los tres pilares: el económico, el medioambiental y el social. Eso es imprescindible y eso lo tenemos que salvaguardar. Y ahí es donde no podemos hacernos trampas en el solitario. Partiendo de esa base, hay que dialogar, hay que consensuar y hay que conseguir que no haya ninguno de los eslabones que se queden atrás, porque hasta ahora el que siempre se quede atrás es el que lo elabora y es el que lo produce, el que lleva el sacrificio, el que tiene que seguir mirando si llueve o no llueve, o hay una inundación o viene un granizo. Ese es el que realmente lo padece. Por tanto, dejémonos de considerar otras cuestiones a la hora de hablar de la ley de cadena alimentaria y busquemos el equilibrio empezando por el inicio. Vamos ahora, van dejando unos segundos libres para ver si podemos al final ese minuto concretar. Vamos a la PAC. No la entiende nadie. Ya les digo yo que no la entiende nadie. Ellos porque la sufren, y los asesores y las organizaciones tienen sus departamentos, pero en la calle, la gente, cuando intentas explicarle qué pasa con la PAC, es muy compleja. Además, reiterados recortes presupuestarios, cada vez más obligaciones,
Entonces, la pregunta es muy clara. ¿Cómo van a plantear o piensan plantear los desafíos específicos de la euromediterránea, la nuestra, no la continental, la nuestra, dentro de la PAC? ¿Y cómo se consiguen reformas necesarias? Recuperar medidas de mercado y el seguro de mercado, cómo simplificar los procedimientos burocráticos, que estos señores y señoras están para trabajar, no para hacer papelitos, facilitar el acceso a los fondos agrícolas, que también entienden ustedes mucho de este tema. Empezamos, por ejemplo, contigo y ya seguimos el mismo orden que antes, y luego le damos una vuelta para ir dando un poco oportunidad a todos de abrir y cerrar. ¿Qué opinas de este tema también complejo? Pues sí, permíteme que me sume a la posición firme del señor Zoido de que no hay que permitir que ningún dirigente político califique ni aquí ni en ningún sitio de chiringuito un centro de control alimentario. Yo estoy totalmente de acuerdo en que ningún político debería decir eso. No, lo que he dicho, ¿qué objetivo consiguió? Sí que había partida presupuestaria, le puedo hacer el balance, pero como también había presupuestaria en lo que era el centro de investigación, yo creo que uno de los mejores centros de investigación que estaban previstos en la Comunidad Valenciana para la lucha de la ceratitis capitata, que iba a posibilitar que tratásemos uno de los problemas de la mosca del Mediterráneo, impidiendo que fungicidas y fitosanitarios se pudieran aplicar, y ustedes, que estaba dotada en el presupuesto del 2022 y 2023 con 14 millones de euros para que funcionase, seríamos la comunidad valenciana, el que tuviera el segundo mayor centro de investigación para ello. Qué pena que no lo pudieran hacer cuando gobernaban. Se estaba previsto hacerla, pero bueno, es verdad que es una pena porque ahora está ya hecha y no le hubiéramos dado la oportunidad de tener que anular esos 14 millones de euros porque hubiese sido imposible. Como llegaron y no estaba solamente el presupuesto, lo han anulado entre ambos, el Partido Popular y Vox, entendiendo que eso es otro nuevo chiringuito. Patronal de la PAC. Sí, perdón. Yo creo que la PAC efectivamente es difícil de entender. Yo creo que hay que reformular la PAC y ahí insisto de nuevo en un elemento que yo estoy introduciendo muy de forma continuada, porque soy un asunto convencido de que quien tiene que estar elaborando la PAC, además de los partidos políticos, son los que son los afectados. Tienen que crearse instrumentos para que la próxima PAC, la revisión de la que estamos, pero sobre todo la definición de la nueva PAC, tiene que estar presente allí. Por tanto, utilizar el término lobby, el término valenciano, es decir, aquí los valencianos deberíamos de tener una estrategia para defender nuestra posición muy valenciana, en este caso, y llevar una estrategia definida, hacer lobby en Bruselas para influir en la nueva PAC. Y ahí hemos de hacerlo los sindicatos, las asociaciones agrarias, también los partidos políticos. Yo creo que, pero es importante que la sociedad civil organizada esté allí también presente, no solo las formaciones políticas, si no, no será una buena PAC, porque se hará a espalda de los enemigos. Otros países han aprendido eso pronto. Pedro, ¿qué opinas tú o qué puedes aportarnos respecto a la PAC? Primero, confirmar que la PAC es un cajón desastre. Todo vale, se le pide absolutamente todo. Queremos que regule el comercio, que apueste por el medio ambiente, que apoye la innovación, que genere empleo en el medio rural. Le pedimos demasiado a la PAC. O sea, la primera petición es que otras políticas europeas se impliquen en la defensa de la agricultura y en la defensa del medio rural. Implicarse significa, primero, que pongan fondos y luego que se coordinen. Y yo, que llevo 25 años viendo reglamentos, directivas, y he vivido en mis carnes 5 reformas de la política agrícola común y aquí estoy, pues la verdad es que lo mínimo que les puedo pedir es un poco de coordinación. Y ya estamos hablando de la reforma de la PAC, estamos ya hablando. Sí, hace unas semanas hablamos de derogaciones a una PAC que lleva un año y ya el año que viene nos presentan las propuestas de la nueva PAC. Es una barbaridad, es una barbaridad. Y no solamente la PAC, vamos a hablar mucho de presupuesto. Nosotros apostamos, y lo decimos claramente, por una PAC con mayor presupuesto, una PAC con mayor lógica agronómica y sentido común, con menos ideología verde, y hay mucha ideología verde en la PAC, y principalmente en los ecoesquemas. La PAC no la entiende nadie, pero ¿quién entiende de verdad en el día a día los ecoesquemas?
el ecoesquema de secano, el ecoesquema de siega sostenible, el de modernización de regadíos, que hace que al final la gente no apueste por modernizar el regadío. Una verdadera locura a lo que se le suma la condicionalidad reforzada. Condicionalidad reforzada a la que ahora hacemos derogaciones y no sabemos, los agricultores no saben cuándo se les va a aplicar derogaciones temporales. Cualquier tipo de derogación. La supresión de los ecoesquemas tiene que ser definitiva. Y hay que volver a elementos que incentiven al agricultor a prácticas compatibles con el medio ambiente. Hay que volver a tener unos programas agroambientales con contenido. Hemos creado 3 sistemas en paralelo. El programa agroambiental, la condicionalidad la reforzada, las buenas prácticas y los ecoesquemas. Pero ¿cómo va a simplificar? Y si luego, claro, eso viene de Europa y luego ya en España, pues sabéis lo que ocurre. Todo lo complicamos todavía mucho más el Ministerio de Agricultura y fundamentalmente Teresa Rivera. Nosotros tenemos muchas propuestas para simplificación, para reducir la burocracia, ampliando, por ejemplo, las ayudas asociadas, para que sea una PAC que mire más por el pequeño agricultor y por la agricultura mediterránea. Y tenemos muchas propuestas también en un tema fundamental que es la OCM única. Tenemos muchas propuestas para favorecer la integración cooperativa, para que haya una derogación de la ley de competencia, para que se puedan crear programas operativos no solamente en vino, fruta y hortalizas, sino también en otros sectores, que haya apoyo específico reforzado a la flor cortada, que haya apoyo al ovino, a la patata, y podría seguir, pero... A todo que la lista es larga. Es que tengo muchas propuestas. Una revisión del concepto de fuerza mayor en la OCM. Bueno, luego en el minuto intenta concretar, porque la verdad es que es un tema muy complicado, y lo entiendo, porque hay que... En un minuto voy a concretar pocas cosas. Muy difícil. ¿Tú qué propones con este tema? Como bien apuntáis, es un poco... Bueno, nosotros desde el Partido Popular tendremos una serie de iniciativas que vamos a poner en marcha a partir del próximo día 9. Vuelvo a repetir, seremos otra vez el gran grupo que pueda pilotar y que queremos tener la confianza lo suficientemente mayoritaria como para poder dirigir esas políticas tan importantes como es la política agraria común. Sabe Pedro que ha habido determinadas reformas que hemos sido capaces de frenar gracias al Partido Popular. Y no quiero entrar a discutir, a debatir sobre temas, pero hay que partir de esa base. Y lo que sí le quiero decir al colega socialista, que no sé si saldrá o no, no lo sé, pero lo que sí le quiero decir es que no vaya a mirar al sector que tenga que hacer lobby en Bruselas cuando tiene aquí un gobierno que es de su partido y que tiene la obligación de haber desarrollado el Plan Estratégico Nacional. Ha desarrollado un Plan Estratégico Nacional que por primera vez en la historia de la PAC no ha conseguido la unanimidad de las comunidades autónomas, ni siquiera ha conseguido la unidad con las asociaciones agrarias y los colectivos agrarios. Eso es de entrada de lamentar, pero es que además ha puesto mucho más condiciones, muchas más trabas administrativas y mucho más ecoesquemas que han puesto el resto de los países. Es que ha llegado a aplicar las condiciones que se habían aprobado en la ley, en la estrategia de la granja a la mesa sin que fueran obligatorias. ¿Alguien sabe si hay algún otro país donde el cuaderno ese famoso digital que tanto ha complicado a los pequeños agricultores se ha aplicado en ningún sitio? Solo lo ha puesto aquí el señor Plana. Por tanto, nosotros queremos, en el poco tiempo que tenemos, volver a la política agraria común, que fue la base fundamental y el pilar de la creación de la Unión Europea. Conseguir alimentos de calidad a un precio razonable. Y eso es lo que pretendemos hacer. Y una política agraria común que sea la única que esté englobada en la PAC, que no sirva también los fondos de la PAC para compensar la transición energética, que no sirva también para el tratamiento de medioambiental de tal y de cual cosa. Para eso hay otra serie de fondos. Y nosotros lo que queremos es una PAC que sea moderna, una PAC sencilla, una PAC sin burocracia, una PAC que la puedan percibir las ayudas directas los agricultores sin complicarse la vida y sin tener que ser al mismo tiempo abogado, economista, gerente e incluso, pues me atrevería a decir, administrador, para poder tener y cumplir con todos los requisitos. Eso es lo que nosotros vamos a buscar y es lo que estamos convencidos que podremos pilotar desde el centro del Parlamento Europeo.
Ahora vamos comiendo temas, quedan 3 cuestiones, no quiero hacerme pesada, pero el tema este le va a gustar mucho a P2, es que le vamos a dar también la entrada porque vamos a hablar de relevo generacional. Bueno, ya estaba en el CEJA y bueno, como me la punta, sería un chaval cuando ya estaba ahí vinculado a Bruselas. ¿Qué propuestas materiales y legislativas implementaríais para fomentar la participación de los jóvenes y las jóvenes agricultores y agricultoras del sector? ¿Y cómo apoyar la formación, la atracción de talento, por lo menos que no se nos vaya, y la transferencia de conocimiento entre generaciones, que se está perdiendo, no solo en la agricultura, por desgracia? Sí, es verdad. Yo me uní al Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores con 23 años. Y aquí en la sala también hay otros compañeros que también han sido activos y han participado en esa asociación, en ese Consejo Europeo que ha defendido los intereses de los jóvenes agricultores. Siempre he defendido 2 cuestiones prioritarias: el acceso a la tierra y el acceso al capital. Pero es verdad que a mí me gusta que haya cierto acuerdo. Yo creo que en la PAC veo que hay un cierto consenso respecto a qué dirección, y creo que también el relevo generacional es uno de los temas donde tenemos que actuar de forma coordinada, porque el desafío es muy grande, porque lo estamos viendo. Se hablaban de los datos del poco relevo generacional que hay en Valencia, la cantidad de agricultores que superan los 65 años. Hay que actuar, y yo creo que aquí podemos encontrar un punto de encuentro para actuar a nivel local, a nivel regional, por supuesto, a nivel nacional y también a nivel europeo. Hay una cuestión básica para que un joven agricultor se instale y decida pues tener un futuro en el medio rural: que haya rentabilidad. Podemos dedicar muchas medidas específicas de ayuda dentro de la PAC, dentro de los pagos directos para un joven agricultor, pero si el joven agricultor ve que su familia está en números rojos y que la agricultura no da para vivir, pues lógicamente se querrá dedicar a otra cosa. Y si además no hay infraestructuras, y si al final se está abandonando el medio rural, pues los incentivos son pocos. Vox propone un plan de infraestructuras en el medio rural. Ese plan se va a debatir en este mandato por parte de la Comisión Europea, porque nos parece fundamental que haya infraestructuras en el medio rural que hagan la actividad del joven agricultor atractiva. Un joven agricultor que igual pues se enfrenta a la burocracia y a un montón de papeleo, aunque es verdad que hay que apostar, y se ha mencionado aquí, yo creo que los 3 lo hemos mencionado, el valor de la innovación. Creo que la innovación, la digitalización en el campo no es que sea el futuro, es una realidad, es el presente. Y yo creo que esas medidas para favorecer la digitalización del medio rural y la innovación pueden favorecer que los jóvenes agricultores, o los jóvenes tengan interés en reiniciar una actividad en el mundo agrícola. Hablar de los jóvenes implica también hablar de los mayores. No puede haber relevo generacional si no se actúa a nivel nacional con temas laborales y en temas sociales. El agricultor mayor tiene que tener una pensión digna, tiene que tener una jubilación, como digo, digna, y se le tiene que permitir y les tiene que incentivar y ayudar a que abandone la explotación cuando se incorpora un joven agricultor. Y todas esas cuestiones de sucesiones, transmisión, etcétera, etcétera, hay que apoyarlas. Está claro, la verdad que sí, hay mucho que hacer y sobre todo salvar la agricultura, porque si no hay agricultura, para Ignacio poco nos servirá el relevo, ¿no? ¿Cuál es tu postura en este sentido? Pues sí, es verdad que en la anterior PAC que se felicitó tanto el Partido Socialista en alcanzar un acuerdo de una PAC moderna que le ha complicado la vida a todo el mundo, sobre todo al primer sector, pues yo creo que aunque se habían incluido una serie de medidas para fomentar el acceso de los jóvenes a la agricultura, se han quedado totalmente ridículas y no han surtido el efecto deseado. Ya dijimos que eran insuficientes y además no eran acertadas. Por tanto, nosotros lo que queremos para conseguir que los jóvenes se puedan incorporar, en primer lugar, son medidas desde el punto de vista fiscal, que ya las ha propuesto el Partido Popular, que se le hagan unas exenciones fiscales para hacerle más fácil lo que es el acceso de esos primeros años. Pero somos conscientes que eso es una medida puntual. Nosotros lo que queremos es fomentar una serie de infraestructuras que podamos desarrollar en el sector agroalimentario para que
de presente y de futuro, los jóvenes vean que hay un compromiso sostenido en el tiempo con la agricultura. Ellos, ¿qué es lo que quieren tener? Ellos quieren tener la seguridad, por un lado jurídica y por otro lado económica, de que pueden dar el salto para incorporarse a el modelo productivo que estaba acostumbrado a ver en su familia. Y eso es lo que nosotros vamos a promocionar. Y para ello es necesario, como muy bien han solicitado el presidente de Andalucía, el presidente de la Comunidad Valenciana, el presidente de Murcia, que han ido y han puesto encima de la mesa en Bruselas, que el estrés hídrico que tienen determinadas regiones a tener en cuenta para que los fondos europeos puedan favorecer esas regiones donde hay sequía permanente y además intensa. Por tanto, eso me parece que es una medida acertada, como acertada es que se vayan a hacer infraestructuras hídricas con fondos europeos para que pueda llegar el agua a todos sitios. Ese agua que tenemos, que es para todo y de todo, que pueda llegar a todos sitios. El Partido Popular ha propuesto un pacto europeo del agua. Después de entrar el español, pero el pacto europeo del agua, y lo han liderado también junto con Alberto Núñez Feijóo los presidentes de estas comunidades autónomas que acabo de citar, Andalucía, Valencia y Murcia. Y también es algo importante, se nos ha perdido la oportunidad de invertir más dinero para obras hídricas con los planes de recuperación, 140.000 millones de euros que han venido a España, que no se han gastado, que no se han compartido con las comunidades autónomas, no se han compartido con los ayuntamientos y no se han compartido con la necesidad que tenía el sector agroalimentario. ¡Qué magnífica oportunidad! Cumpliéndose todos los requisitos como es digitalización, innovación, sostenibilidad, de haber hecho obras de infraestructura hídrica y llevar el agua a todos sitios donde se necesita. Hablaré de agua. Esa es la estabilidad que quieren ver los jóvenes para incorporarse Acabaremos con agua, al mundo agroalimentario. Gracias, Juan Ignacio. Y de fondo justamente tendrás algo que decir, ya que ha apuntado el tema Juan Ignacio. El micro, por favor, es que si no te escuchamos. Le corrijo, 162.000 millones de la fecha de hoy, no 140.000. Se inició con 140.000 los Next Generation, estamos ya en 164.000 millones de euros, recordando que la última adenda, 28 de noviembre, fue de 93.000 millones de euros, de las cuales 4.500 millones de euros van para políticas hídricas directamente a las comunidades autónomas de las que usted ha hecho referencia y de las cuales es presidente. Dígaselo aquí a ellos, porque lo está diciendo, ahora le cuenta dónde están las hídricas, las infraestructuras hídricas. Dígaselo dónde están. No, eso digo yo. Y los 140.000 millones que lo han gastado. Se lo pregunto al señor Mazón, que le dejamos 2.300 millones de euros en caja de algunas para A ver. No, calma. Esto es otro debate. Pero bueno, yo creo que la estrategia, en mi opinión... Yo había partido diciéndole que estaba yo encantado de que usted estuviera aquí con lo que habían votado sus compañeros durante 5 años. Vamos a... Centremos el debate. El tema de... Fundamentalmente lo que hay que redefinir una estrategia para que los jóvenes vean en la agricultura una oportunidad, como puede verse y se está viendo en la robótica y la inteligencia artificial, de un nuevo yacimiento de empleo. Para ello hay que definir muchísimas partes de esa estrategia. Se han dicho algunas y las comparto, pero yo creo que hay otras que se tienen que poner. Es decir, yo creo que tiene que haber una formación, una aprecio del talento y ver que en la agricultura hay talento y hay que saber gestionarlo y canalizarlo. Creo que la innovación, el emprendimiento y también mucho la digitalización del sector. Es decir, todos los sectores estamos ahora en un momento de digitalizarlos obligatoriamente. Entre otras cosas porque si no hacemos la fase de digitalización también en el sector del campo, perderemos competitividad. Y además insisto mucho en tener ecosistemas de investigación dentro del propio territorio en el que nos movemos, en este caso en el territorio valenciano. Por tanto, toda una estrategia que valore, que ponga en valor y que reconozca el talento de los jóvenes y que les sea atractivo dirigirse
el emprendimiento hacia el campo. Pues como quedan 10 minutos, íbamos a comentar algo también de mano de obra, pero creo que habéis contestado vosotros mismos el tema de la innovación, de la necesidad de implementar una legislación adecuada, de ayudar a esa transferencia de conocimiento, porque creo que el tema de la política hídrica europea bien merece que nos paremos un minutito más por cada uno. Pues el acceso al agua es vital. El agua es vida. Y la sequía que estamos viviendo, cambio climático, cada uno que lo achaque lo que sea, pero el tema es que ellos lo están viendo todos los días. El campo se está volviendo loco porque el campo es reflejo clarísimo de la climatología, del medio ambiente, de la realidad. ¿Cuál es el enfoque de cada uno de ustedes y por lo tanto de los partidos para garantizar el uso sostenible del agua en la agricultura, también en otros sectores? Si creen o no que la gestión ha de ser la misma en el norte que en el sur, un poco como en esa política, y sé que la pregunta es complicada, por eso os voy a dar un minuto más. ¿Cómo abordarán los desafíos relacionados con la escasez de agua y la gestión de recursos hídricos? Tema estrella. Entonces, si os parece bien, volvemos al orden que teníamos en este segundo turno y después en el minuto de cierre volveremos al del sorteo. Pero el tema hídrico, tema estrella. Sí, el tema estrella que despierta pasiones a todos los niveles y que lo primero que hay que hacer es ver un poco también cuáles son las competencias que se puede hacer desde el nivel europeo, que básicamente hoy es un debate europeo, que se puede hacer a nivel nacional y que se puede hacer a nivel autonómico. Nosotros lo tenemos muy claro, hemos propuesto un plan hídrico, un plan hidrológico nacional basado en 3 cuestiones prioritarias: favorecer el almacenamiento, las infraestructuras y la innovación. Son 3 cuestiones prioritarias, todas juntas, todas de la mano, pues pueden contribuir a tener una política hídrica efectiva, que desde luego no es lo que tenemos hoy, en una situación dramática en muchas partes de España y especialmente en Valencia. Hemos hablado de los fondos Next Generation. Muchos países de nuestro entorno están utilizando los fondos Next Generation para crear infraestructuras, para guardar agua. Portugal va a construir 16 presas nuevas, embalses, a través de los fondos Next Generation. Nosotros, en España, el gobierno decidió en los planes hidrológicos paralizar 74 presas. 74 embalses, perdón. Entonces, la situación, como digo, es un poco contradictoria. Tenemos la necesidad de agua y no tenemos las infraestructuras necesarias para almacenar ese agua cuando es necesario. El problema del agua es verdad que es un problema muy complejo, no hay una solución única que se pueda aportar para enfrentarse al problema del agua. Hay soluciones en muchos ámbitos. Nosotros también, aparte de estas 3 cuestiones prioritarias, estamos apostando por la innovación en nuevas variedades. Y también, pues aquí, un recuerdo a todo lo que está haciendo IBIA para favorecer esas nuevas variedades adaptadas a la sequía y mucho más resistentes. Esas son cuestiones importantes que hay que poner a disposición de los agricultores. Por supuesto, también hay que ayudarles, hay que tener medidas específicas, por ejemplo, con el tema de la ganadería. El tema de la ganadería extensiva, por ejemplo, nosotros tenemos propuestas específicas para crear microbalsas o microembalses, con los cuales se pueda alimentar el ganado, porque también en el ganado la situación es dramática. En definitiva, es un conjunto de actuaciones donde las diferentes administraciones deberían abordar la problemática de manera coordinada. Si cada uno va por su lado, si no existe esa coordinación, va a ser muy difícil que podamos tener una política en materia de agua que pueda, aunque sea solamente mínimamente, abordar los problemas a los que se está enfrentando el sector. Pues coordinación entre las administraciones. ¿Qué opina un hombre que ha estado en el gobierno y que conoce bien el funcionamiento? Porque bueno, es verdad, o sea, aquí hay que coordinar muchas cuestiones para un bien común. Un bien común y muy necesario. Fundamental. Y que estamos hablando hoy con el sector concretamente de la agricultura mediterránea.
A estos señores y a todos los que ellos están aquí representando no le da lección de uso óptimo del agua nadie. Nadie, cuando digo nadie, ni siquiera ningún científico, porque habéis ido por delante de los científicos. Habéis sido lo que habéis diseñado el modelo con el que habéis aprovechado cada gota de agua. Y por eso rompo una lanza en favor de esta agricultura mediterránea. Todo el levante español, qué ejemplo. Yo me encuentro con europarlamentarios, sobre todo los alemanes, que me dicen: oye, ¿me puedes llevar para que yo vea qué es lo que están haciendo allí? Y los traemos y se quedan asombrados. Por tanto, ahora que el problema de la sequía es de Europa, no solo de España, es de Europa, se están poniendo las pilas. Por eso creo que es necesario el Pacto Europeo del Agua. Hasta en Bruselas hay ahora mismo sequía, pero ellos no están preparados. Nosotros tenemos una sequía más pertinaz y somos sin duda alguna unos sufridores más intensos por esa falta de los recursos hídricos a disposición de la agricultura, porque tenemos agua que nos sobra en algunos sitios de España y en otros sitios que nos falta. Por tanto, al Pacto Europeo del Agua le tiene que sustituir el Pacto Nacional del Agua, y hay todas las comunidades trabajando juntas para conseguirlo. No se puede desaprovechar ni un fondo europeo. Me gustaría que nos pudieras concretar en qué fondos europeos son los que se han aplicado durante estos últimos 5 años, que la que lidera ahora mismo la lista del Partido Socialista a la Unión Europea, la señora Teresa Rivera, ha puesto a disposición de la agricultura y de la ganadería. ¿Qué fondos europeos y en qué proyectos? Porque es que si no, no me lo creo. Porque ha sido la persona que no se ha reunido con ninguna asociación de las agrícolas ni de las ganaderas. No se ha reunido con ninguna cooperativa. Es decir, le ha dado la espalda a todo. Ha sido el mayor opositor al desarrollo de la agricultura, de la ganadería y de las cooperativas en España. Y esa es la que nosotros mandamos como máxima representante del Partido Socialista a Europa. Estamos arreglados si ellos son capaces de situarla bien en algún sitio. Estaremos ojo a visor, porque desde luego no se merece tener esa responsabilidad. Y termino. A mí me gustaría seguir con el modelo de diálogo. Y aquí está una persona que hace poco tiempo, como es Pablo, que lo vi en Bruselas junto con las asociaciones agrarias y con compañeros que lo acompañaban también, y estuvimos hablando de todos estos temas. De verdad, lo tenemos que hacer, hay que hablar. Y me gustó mucho que pusierais encima de la mesa de 2 comisarios la necesidad de la agricultura mediterránea, sobre todo en la Comunidad Valenciana, pero también del agua. Y por tanto, ese es el modelo que hay que seguir. Un modelo de unir voluntades y un modelo también de participar con la sociedad civil, que en este caso se llama los agricultores y ganaderos. Me gusta ver que hay unidad en ese sentido, ojalá llegue algún día. La pregunta directa. Sí, yo creo que efectivamente el problema es tan grave que no solo necesitamos, yo creo que en primera instancia, una estrategia europea porque incluso habría que plantearse que países del centro y del norte de Europa tengan que compartir los excedentes hídricos con los países del sur, que somos más sufridores en ese sentido. Y en este caso también comparto, yo creo que los gobiernos de toda Europa tienen que tener una estrategia dentro de esa, insisto, europea, dentro de esa europea, perdón. Como también yo creo que las comunidades autónomas tienen que desplegar, es decir, la Comunidad Valenciana tiene una estrategia valenciana de regadíos que tiene 1.200 millones de euros que son de fondos europeos y que están haciendo un despliegue en ese sentido. Y efectivamente estoy absolutamente de acuerdo que precisamente la estrategia valenciana es un ejemplo a exportar, puesto que si hay alguien que es capaz de haber desarrollado en cada época una tecnología avanzada de un uso eficiente del agua, han sido los agricultores valencianos. Y de ahí porque ya estamos en la segunda estrategia valenciana de regadíos y la Unión Europea nos lo reconoce y aporta 1.200 millones en ese sentido. Pero creo que hay que ir a más. Yo creo que efectivamente hay que involucrar a toda la sociedad, porque el problema del agua es no solo para el campo, sino yo creo que en general para toda la sociedad, el uso racional del agua, una
gestión óptima del agua en los cascos urbanos, al igual que en la agricultura, es necesaria. Por tanto, yo creo que ya no hablamos de un espacio nacional, sino yo creo un espacio europeo, si queremos tener una cierta transición hacia garantizar el agua como un bien común y que nos amenaza a todos. Estamos de acuerdo. No le puedo pasar el micro porque voy con diadema, si no, lo pasaría así encantada. Y bueno, y cerramos con un minuto. Vamos a intentar ajustarnos. Os agradezco mucho el esfuerzo. Sé que es muy complicado y también la tranquilidad por este lado, porque ellos tienen mucho que aportar. Esto es un debate de escucha, pero luego vayan a escucharlos sin duda ellos, y como bien apuntado, es de los que más saben y los que más tienen que aportar. Pues cerramos ese tiempo, este debate con el minuto. El sorteo inicial ha sido Juan Ignacio Zoido para empezar, Pedro Narro segundo lugar y cerrará Bartolomé, que es como se ha establecido en el orden de intervenciones. Todo suyo. Juan Ignacio. Yo voy a pedir, coja el micro, porfa, que si no lo tenemos complicado. voy a pedir la confianza en el Partido Popular para que en la próxima legislatura seamos ese gran partido político fundador de la Unión Europea que pueda liderar la transformación que necesita el campo, el impulso que tiene que tener en esta nueva legislatura. Partimos de algo que se ha conseguido, hay que corregir muchos errores de los desmanes de los socialistas y de los verdes, y estoy convencido que tendremos la oportunidad de poder hacerlo. Estoy convencido de que, volviendo, como he dicho antes, a esa paz tradicional, esa paz que fue la que generó la confianza en el sector agroalimentario, que nos ha permitido transformarla gracias a su actividad y a los fondos europeos, que tengamos alimentos de calidad a precios razonables, que nunca se pueda vender a pérdida y que además seamos capaces de garantizar la soberanía alimentaria y sigamos liderando las exportaciones en el mundo. Eso es lo que nosotros proponemos, pedimos la confianza, lo hemos demostrado cada vez que hemos tenido la responsabilidad de poder hacerlo, y lo único que pido, que participe todo el mundo. Después de 5 años, hasta después de 5 años, no se vuelve a votar. Hay que votar un partido que pueda aglutinar al sector y sobre todo las medidas que necesita el sector. Muchas gracias. Gracias, Juan Ignacio. Daremos 5 segundos más para ir ajustándonos a Pedro. 1 minuto y 5 para Esos que 5 segundos van a ser muy valiosos. No, para agradecer, de verdad, gracias por estar aquí escuchándonos. Creo que muchos coincidimos en el diagnóstico, y yo también quiero transmitiros un mensaje de optimismo. Creo que estamos ante un punto de inflexión, a pesar de las dificultades. Por eso estas elecciones europeas son tan importantes y podemos empezar a cambiar el rumbo de la política agraria comunitaria. Vox llegó al Parlamento Europeo en 2019 y desde luego que hemos cometido errores, también hemos aprendido y seguimos creciendo, pero lo que os puedo asegurar es que hemos sido coherentes, hemos defendido siempre lo mismo cuando hemos venido a Valencia, cuando hemos estado en Madrid y cuando hemos estado en Bruselas, y también hemos defendido siempre lo mismo con la misma rotundidad en la Comisión de Agricultura y en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, y eso pocos partidos lo pueden decir. También quiero comentaros un tema que para nosotros es prioritario, es el tema de poner en la agenda la rentabilidad de las explotaciones. Yo mismo me he encontrado muchas veces discutiendo en las instituciones y hablando de rentabilidad, y me lo han tachado. Nadie quería hablar de rentabilidad, era un tabú. Tenemos que hablar de rentabilidad de las explotaciones, tenemos que poner a la agricultura mediterránea en la agenda comunitaria, y sobre todo mi compromiso personal para trabajar con las organizaciones agrarias y con las cooperativas para que haya diálogo y para que podamos redirigir la legislación comunitaria en favor de los intereses de nuestro sector. Disculpa, pues gracias. Y Bartolomé, yo creo que acércate el micro, por favor. Sí, decía que, bueno, en principio agradecer de nuevo la invitación y agradecer, yo creo que en parte la paciencia que han tenido, porque 2 horas aquí como interlocutando no está mal, y sobre todo sin poder opinar ustedes. Agradecer a los sindicatos, lógicamente, la oportunidad que nos dan. Creo que al final estas elecciones influyen muchísimo más de lo que parece. Yo creo que queda de manifiesto durante estas 2 horas sobre nuestras vidas. Creo que además estaba viendo el programa del Partido Popular, no hace mención a la agricultura y al interior de los pueblecitos, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que es bueno que es necesario, como se ha quedado patente, sobre todo en la parte de coincidencia, que la PAC es algo que hay que revisar, es necesario, que se tiene que avanzar y poner en el centro del eje europeo
a las políticas agrarias. El Mediterráneo es fundamental, es uno de los ejes más importantes que tiene que trabajarse. Los actores importantes del Mediterráneo tienen que estar siempre en el centro de la Unión Europea, y yo insisto como empecé, creo que es necesario que actuemos de forma proactiva para que la participación no solo de la parte política, que somos representantes de la ciudadanía, sino también de los agentes, de una forma organizada, puedan estar mucho más presentes y mucho más activos en la toma de decisiones. Gracias. Y disculpa, en algún momento he tenido que interrumpir, pero bueno, mi función era esa. Bueno, pues la verdad es que como bien apuntan, muchas gracias, ha sido un lujo. Ahora vamos a seguiros de cerca, vamos a ver lo que vais haciendo y lo que vais defendiendo. Y yo creo que hablo en nombre de todos cuando digo que el día que estéis allí en el Parlamento, o en la Comisión, o en cualquiera de esas complejas reuniones, os acordéis de la innovación, pero en un sentido distinto. Yo soy hija y nieta de labrador y siempre reivindico que cuando se hagan políticas sean 5G. Y me dicen, ay Silvia, ¿cómo que 5G? ¿Qué vamos, de tecnología hablando ahora? Digo, no, hablo de 5 generaciones. Que penséis en medidas, en soluciones.